Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un webinar más de la STEAM-YPN. Yo soy Manu Regueiro y me acompaña hoy en este webinar Alicia Ross, que es compañera de la STEAM-YPN, y Carmen, que trabaja en la IHR, para poco dirigir este webinar en el cual contamos con la ponente Patricia Mares Montarre. Patricia, muy buenos días. Hola, buenas. Bueno, voy un poco a introducir a Patricia antes de dar comienzo a la presentación. Patricia Mares es doctora en Ingeniería Costera por la Universidad Politécnica de Valencia, la UPV, donde se especializó en modelización física e interacción oleaje-estructura. Tras su doctorado fue coordinadora del Laboratorio de Puertos y Costas dentro de la UPV, donde dirigió proyectos para desarrollar arrecifes artificiales para la protección de playas y regeneración de arrecifes de coral. Actualmente es profesora en el Departamento de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Técnica de Delft, la TU Delft, donde desarrolla sus líneas de investigación en interacción oleaje-estructura y cálculo probabilista, que yo creo que es el tema en el cual nos va a hablar hoy, ¿verdad, Patricia? Sí, así es, Manu. Bueno, pues sin mucha más dilación, agradecemos lo primero que te hayas atrevido a pasarte por esta serie de webinars y nada, como se suele decir en inglés, the floor is yours. Pues muchas gracias por presentarme y por invitarme. Voy a compartir pantalla y a ver si lo veis todos bien. Perfectamente. Sí, pues si queréis empezamos. Como bien ha dicho Manu, vamos a hablar hoy de modelos probabilistas y yo quería hablaros de un par de colaboraciones que estamos haciendo aquí en TU Delft, junto con otros compañeros en los que nos estamos centrando en el oleaje que generan los barcos. Y bueno, no sé cómo de familia estáis con este tema. Yo cuando empecé con él la verdad es que era algo que no conocía previamente, y entonces bueno, os daré un poquito de introducción de por qué lo estudiamos y cómo es ese oleaje, que es un poquito distinto al que los ingenieros de costas estamos acostumbrados. Hablaremos de la base de datos que estamos utilizando, del modelo probabilista que estamos montando y de sus primeros resultados. Es una investigación que está en curso y pues aún tenemos futuros pasos que dar y también os hablaré un poco de ellos, pero bueno, yo creo que los primeros resultados son bastante interesantes. Y bueno, por daros un poquito de contexto, para aquellos que no estéis familiarizados con el tema, en Europa occidental tenemos más de 30.000 kilómetros de vías navegables. Solo en Holanda tenemos más de 5.000 kilómetros, en Alemania tenemos 7.000, y en este tipo de países el 17% de las mercancías se transportan por estos ríos navegables, que también suponen el 7% del transporte interior que tenemos. O sea, son vías con bastante tráfico. Y los dos casos de estudio con los que nosotros trabajamos son el río Elba, que da acceso al puerto de Hamburgo, que es uno de los más importantes de Europa, y luego con el río Savannah, que da acceso al puerto de Georgia. Y bueno, yo me centraré en los resultados del puerto de Georgia, pero bueno, os iré enseñando sobre todo en la motivación pues diferentes fotos y vídeos de ambos lugares, aunque los resultados estarán centrados en el río Savannah, que es la colaboración que estoy liderando yo al final. Y bueno, ¿por qué estudiamos esto? Pues con la aparición del contenedor hubo una revolución a nivel de transporte de mercancías. Supongo que todos sabéis lo que es el contenedor, pero bueno, algo tan sencillo como estandarizar una caja para transportar las mercancías, pues ayuda muchísimo a estandarizar tamaño de buques, maquinarias, etc. Esto ha llevado a un incremento muy grande en el desarrollo de los buques y cada vez, seguro que habéis ido oyendo, pues los Panamax, post-Panamax, esos buques de gran tamaño que transportan miles de contenedores. Entonces, por un lado tenemos ese crecimiento muy importante en el tamaño de los buques y lo que tenemos son unas infraestructuras que pues cuando las diseñamos lo hacemos para vidas útiles muy importantes y que pues no sabíamos que íbamos a tener esas cargas, con lo cual se queda desactualizada. Sabéis que además en el tema de infraestructuras pues no somos muy buenos, sobre todo en el mantenimiento y en la adaptación, es algo en lo que nos estamos poniendo las pilas ahora mismo, y entonces como consecuencia pues tenemos daños a las estructuras, erosiones en los márgenes. Como ejemplo tenéis en la pantalla aquí una parte de un estudio que hicieron los compañeros con los que estamos colaborando de Georgia Tech, en el que estuvieron mirando qué barcos entraban en el puerto de Georgia a través del río Savannah durante un mes, y aquí tenéis la longitud del barco contra el conteo. Entonces podéis ver que el barco más frecuente, de hecho, son los más grandes. O sea, no es solo que es que cada vez haya barcos más grandes y son algo que aparece de vez en cuando, sino que son los más habituales. O sea, las navieras están apostando por ellos y, por tanto, la carga más habitual que tenemos sobre nuestros márgenes y las estructuras son de este tipo.
Y bueno, el oleaje que generan estos barcos, que pues, como imagináis ya es el problema, después de todo el spoiler que os he hecho, es un poquito distinto al que estamos acostumbrados. Entonces, en el esquema tenéis un barco que viaja en la dirección de la flecha y en la parte de abajo tenéis lo que sería una ola generada por ese barco. Tenéis en la proa del barco delante una ligera sobrelevación, que es lo que llamamos el bow wave. Después tenemos un drawdown, una depresión a lo largo de todo el barco, una bajada de nivel muy importante, y tras el barco aparece la altura de ola primaria, que es una sobrelevación de la superficie libre, que es el punto en el que más energía se tiene. Y después acabamos detrás con una serie de ondas secundarias, son de menor importancia. Normalmente este oleaje lo parametrizamos con la altura de ola primaria, que es pues, el punto más bajo del drawdown hasta el punto más alto de esa ola primaria que aparece después del barco, y con el periodo, que es el tiempo que pasa entre pues, que empieza el drawdown hasta que acaba esa altura de ola primaria. Y simplemente por daros una idea de más o menos esas características como son, tenéis allí también de una campaña de campo de un mes con la que yo personalmente estoy trabajando, la distribución de alturas de olas que tenemos, las frecuencias de cada una de las alturas de ola. Y veréis que bueno, hay alturas de hasta casi 2 metros, que bueno, ya son una altura de ola de una cierta entidad, pero no tiene nada que ver con las alturas que podemos ver por un suelo en el norte de España, por ejemplo. Lo que sí que hace bastante característica estas alturas de ola, estos oleajes, son los periodos. Son longitudes de onda muy grandes. Normalmente son fenómenos que van desde 1 a 2 minutos. Pues como os podéis imaginar, cuanto más alta sea la altura de ola, pero también cuanto más larga sea ese evento, más daños va a provocar en las estructuras. Y bueno, esto es un pequeño vídeo que tenéis a cámara rápida, el paso de un barco para que veáis más o menos lo que pasa. Tenéis allí un espigón sumergido que todavía no se ve, pero ahora veréis que ahora al pasar el barco baja mucho el nivel del agua con ese drawdown y tenemos un flujo en el sentido contrario a la circulación del barco y descubrimos prácticamente ese espigón que estaba sumergido. Al pasar el barco, llegará a la altura de la primaria y veréis que tenemos un flujo muy importante en la dirección del barco. Y bueno, ya vais viendo que la estructura está bastante dañada porque este flujo pues obviamente causa grandes daños sobre la estructura. Y luego ya tenemos una oscilación de niveles conforme se van compensando. Luego os había dejado arriba el reloj para que veáis que realmente este vídeo dura varios minutos. O sea, realmente estamos hablando de un evento que puede durar fácilmente un par de minutos. Entonces tenemos un sobrevertido, en el caso de estas estructuras, muy largo y durante mucho tiempo, que pues provoca grandes daños en las estructuras. Entonces, como os he dicho, con todo esto vamos a trabajar en el río Savannah. Y los datos de los que disponemos, en este caso la base de datos de la que tenemos datos de lo que serían las características del buque, su tamaño, etcétera, que lo sacamos de la red ICE. En este caso, esta ha sido recogida por el Marine Cadastre y el USACE. Las características del oleaje que las sacamos con mediciones en campo de los perfiles de velocidades y de presiones, usando Aquadops. Y luego las corrientes de marea, el río Savannah es un río que tiene una carrera de marea bastante importante, entonces la estamos sacando de un modelo regional. Y bueno, con todos estos datos, que os imagináis que tenemos bastantes, lo que nos estuvimos hablando es, bueno, ¿qué variables de las que queremos hablar? ¿Cuáles necesitan aquellos que están realizando los mantenimientos, etcétera, en estas estructuras? Entonces, la primera variable con la que venimos es la altura de ola primaria, que normalmente la relacionamos con los daños a estructuras tipo esos piones o protecciones de márgenes. Y luego la energía que tiene mi oleaje, el pico del flujo energético, que está muy relacionado con la erosión que tenemos en el margen. Y como variables que nos permiten describir o predecir este fenómeno, tenemos las dimensiones del barco, el draft, que es la profundidad del barco que está sumergida y que tiene que ver con cómo de cargado está el barco, la velocidad relativa a la que viaja, que es la velocidad absoluta del barco menos aquella que está impuesta por la corriente de marea. Y luego normalmente en estos trabajos incluimos la sección transversal del canal o el factor de bloqueo, que es el ratio que tiene entre la sección mojada del buque y la sección del canal, que nos da una indicación de cómo confinado está ese barco en el canal. No obstante, en este caso en el río Savannah no se encuentran muy confinados y no nos resultaba significativa, entonces bueno, la quitamos del modelo, pero es algo a tener en cuenta cuando estamos tratando con este tipo de variables. Y bueno, aquí tenéis una idea de cómo, de qué pinta tienen los datos. Tenéis que tener en cuenta que el canal de navegación es como si fuera una carretera, o sea, al final hay barcos circulando por las dos direcciones y nosotros la instrumentación la han puesto nuestros compañeros de Georgia Tech y la han puesto cerca del margen en el que tienen los problemas de erosión. Y los barcos que pasan más cerca de ese margen son aquellos que provocan más daño. Por lo tanto, hemos cogido aquellos en el sentido de circulación, que en este caso es hacia el puerto, que son aquellos que están generando problemas en los márgenes.
Y bueno, aquí tenéis pues un poco la idea de cómo es la relación que tenemos entre pues la longitud del barco y la anchura, etc. Un poco los datos. Entonces, con todos estos datos vamos a montar un modelo probabilista. La primera pregunta es ¿por qué queremos un modelo probabilista? Lo primero, porque hay muchísima incertidumbre en el fenómeno y ha habido ya intentos de hacer modelos de tipo determinista que no han funcionado muy bien. También se han utilizado modelos numéricos que tienen muchísima sensibilidad pues, a cómo de limpia está la trayectoria del barco, computacionalmente son muy costosos y de nuevo tienen luego hay bastante incertidumbre en la estimación. Entonces, bueno, en lugar de dar una estimación de la altura de olas 1, mejor dar una función de distribución con unos rangos en el que también la persona que tenga que tomar decisiones tiene más información para hacerlo. Después, los modelos que vamos a utilizar no son solo predictivos, también son descriptivos. Esto es, no solo nos va a dar información de qué pasa con el output cuando cambiamos los inputs y del revés, sino que también nos va a pedirme relacionar qué pasa cuando cambio un input respecto al otro o cuando cambio un output respecto al otro. O sea, podemos ver realmente el juego que tenemos entre las variables y también ganar un poquito más de información acerca del fenómeno físico que tenemos detrás. Y después también nos interesa mucho la interpretación frecuentista que podemos hacer de la probabilidad y que esto puede ayudar mucho para luego hacer mantenimiento y programar. Y bueno, para montar el modelo probabilista voy a ir de lo más sencillo a lo más complicado. Voy a empezar con la distribución univariada, las funciones de distribución con los que todos habéis trabajado, y acabaremos en la distribución multivariada de todas estas variables y pasando por la bivariada para contaros un poco todas las decisiones que hemos ido tomando y por qué utilizamos este modelo en concreto, que son regular Rhine cópulas. Como os he dicho, lo primero, lo más fácil, las funciones de distribución. Y como ya sabréis, podemos trabajar con distribuciones empíricas, es decir, lo que vemos en los datos y vamos interpolando entre los datos que tenemos, o bien con distribuciones paramétricas, la gaussiana, la Gumbel, la que sea. Normalmente nos interesa trabajar con paramétricas cuando queremos extrapolar, cuando queremos inferir valores que todavía no hemos observado. En este caso, lo hemos dejado para el final. Estamos trabajando por ahora con las empíricas. Y también porque realmente no nos interesa ver fenómenos extremos. Como hemos dicho, los barcos grandes no son algo que sea extremo, que sea raro de ver, sino que son las condiciones habituales. Entonces sí que al final de todo haremos algo con las paramétricas, pero por ahora estamos trabajando con empíricas. Y luego quería enseñaros las gráficas que tenéis en pantalla para que veáis cómo diferentes son las funciones de distribución que tenemos. En la parte superior tenéis la distribución, tenéis la densidad y la distribución acumulada de la altura de la primaria. Y bueno, si miráis las densidades veis que tenemos una forma de campana con algo de cola, lo que por ejemplo podría ser una distribución Gumbel. Y en la parte de abajo tenéis en un panel el pico del flujo energético, que como veis pues no tiene nada que ver la distribución y tiene pues una forma de exponencial o un Pareto. Esto lo que me está diciendo es que pues, el modelo más simple que yo puedo utilizar para describir una incertidumbre multivariada, que sería pues, una función de distribución multivariada, no es aplicable en este caso. ¿Por qué? Porque estas distribuciones lo que asumen es que tanto las marginales, o sea, cada variable por su cuenta, como la dependencia, funcionan exactamente igual. Si, por ejemplo, utilizo una multivariada gaussiana, las marginales son gaussianas, las dependencias gaussianas. Y con este caso, pues no es así. Entonces ya nos está dando una idea, sin ni siquiera ver la dependencia que tenemos entre las variables, de que necesitamos un modelo que permita desacoplar el problema. Y para eso vamos a utilizar como módulo constructor de todo nuestro modelo las cópulas, en este caso, bivariadas. Las cópulas bivariadas son modelos que nos permiten relacionar una variable contra la otra y va a describir la dependencia. Entonces lo que tenéis en pantalla ahora mismo simplemente es la altura de la primaria contra el pico del flujo energético y tenéis también los histogramas, que son los que ya hemos visto previamente. Entonces, ¿qué hace la cópula? La cópula pasa estos datos a espacio uniforme. De este modo, lo que estamos viendo, tenéis que los histogramas en la segunda figura son uniformes y lo que estamos viendo es la dependencia pura y dura, vamos a decirlo así, de los datos. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente ploteando las probabilidades empíricas de una variable contra la otra. De modo que podemos pasar de un espacio al otro simplemente utilizando la marginal o la inversa de la marginal. Obviamente a esta cópula empírica, que es lo que tenemos en pantalla, habría que ajustarle un modelo paramétrico. Pues una cópula gaussiana, Gumbel, al igual que las funciones de distribución, tenemos también para las cópulas. Y bueno, estos eran los datos que teníamos y para que los comparéis, así es como se verían cuando lo pasamos a espacio uniforme.
¿Vale? Aquí abajo tenéis, por ejemplo, el caso que hemos visto previamente de la energía del pico del flujo energético contra la altura de la primaria. Como veis, este caso tiene una forma muy bonita, de elipse, perfectamente simétrica. Eso correspondería a lo que sería una cópula gaussiana, pero no es el caso en estos datos. Si os fijáis en la parte de arriba, veis aquí, por ejemplo, en este caso, aquí los datos están mucho más juntos que aquí arriba. Eso implica que la correlación entre los valores más pequeños de la variable es mayor que entre los valores más grandes. Es lo que nosotros llamamos dependencia de cola, y es algo que no podemos modelizar con cópulas gaussianas. Esto lo que nos impone es que necesitamos utilizar un modelo más flexible que nos permita utilizar cualquier tipo de cópulas. Y por eso, en este caso, estamos utilizando Bain cópulas o regular Bain cópulas. Que lo que hacemos es utilizar esas cópulas como un módulo de construcción y utilizando teoría de grafos los agrupamos todos juntos. Esto es, tenemos una serie de árboles anidados, en la parte de arriba tenéis una figura de lo que sería una Bain cópula completa, en lo que tenemos un primer árbol y luego vamos anidando sucesivamente otros árboles. Aquí abajo tenéis una descomposición de lo que serían los dos primeros árboles. En el primer nivel, los nodos son las variables, simplemente pues la altura de ola, la energía del pico del flujo de energía, etcétera. Y los ejes son cópulas. La cópula que relaciona pues, la variable 1 con la variable 2. Si vamos al siguiente nivel, los nodos son las cópulas del primer nivel, es decir, esa cópula entre la variable 1 y la variable 2, o entre la variable 2 y la variable 3, que estaría aquí arriba. Y lo que tenemos en los ejes son cópulas condicionales, es decir, la variable 1 contra la 3 conocida la variable 2. De este modo podemos construir una distribución, una densidad multivariada a partir de cópulas con toda la flexibilidad de elegir pues, qué cópulas queremos en cada eje. Y bueno, como os imaginaréis, como se basa en un grafo, podemos tener muchísimos grafos posibles que con 6 variables suben a más de 24.000 opciones. Entonces, podemos elegir el mejor modelo de dos maneras, o bien con una heurística, que en este caso sería el algoritmo de Dishman, pero que no siempre funciona bien, depende mucho de la situación y de tus variables, o bien fuerza bruta, es decir, voy a ajustar los 24.000 modelos y voy a elegir el mejor. Normalmente esto lo hacemos evaluando la calidad relativa del modelo utilizando el criterio de información de Kaike, que es simplemente 2 veces el número de parámetros menos 2 veces la verosimilitud, y por tanto, cuanto más bajo el criterio de Kaike, mejor modelo es. Hasta hace poquito no podíamos hacer esto de la fuerza bruta, pero un compañero acaba de publicar, Quimera, que lo tenéis en la pantalla, que es un catálogo de todas las Bains hasta 8 nodos, de todas las estructuras de grafos que podemos tener, de modo que podemos recurrir a ese catálogo para asegurarnos que las recorremos todas. Y lo que tenéis en pantalla es la distribución de criterios de criterios de información de Kaike en negro de todas las posibles Bains que tenemos y en azul el algoritmo. Como veis en este caso, el algoritmo de Dishman funciona bastante bien, pero sigue sin ser el mejor. Ya os he dicho que normalmente depende de los datos que tengas y la situación. En este caso la verdad es que ha funcionado muy bien, pero hemos visto otros casos en los que funciona la verdad es que muy mal y es prácticamente mejor elegir una vaina aleatoria que utilizar el algoritmo. Entonces, bueno, para asegurarnos fuimos por este approach. Y bueno, la Bain con la que hemos acabado la tenéis aquí descompuesta en todos sus árboles. Y bueno, llamar la atención, pues por ejemplo, que habíamos dicho que teníamos una relación que parecía gaussiana, ¿no? Entre lo que es la energía y la altura de la primaria. Y como veis aquí, la cópula que hemos ajustado es de tipo gaussiana. Sin embargo, cuando íbamos a la parte de arriba de los datos, ¿no? A la parte de arriba a la derecha, teníamos cópulas en las que teníamos dependencia de cola. Estaban más juntitos los datos de abajo que los de arriba. Y eso se refleja, por ejemplo, aquí en tener una cópula de tipo Joe, una Clayton. O sea, estamos viendo que el modelo sí que está capturando eso. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar eso? Pues lo primero, generando datos sintéticos utilizando la Bain. Estas estructuras también se utilizan mucho como surrogates para generar datos manteniendo la dependencia de aquellos que ya tengo. Entonces, aquí tenéis en azul los datos de los que ya disponíamos y en naranja aquellos datos que me ha generado la Bain. Y podéis ver pues, que efectivamente aquí abajo tenemos esa zona de elipse, esa forma de elipse que veíamos en los datos, y aquí arriba estamos respetando esa dependencia de cola en la que los datos de abajo están mucho más juntitos que la parte de arriba. Y luego, pues como buenos ingenieros, a mí por lo menos me gusta siempre un medido contra un estimado, y aquí tenéis las probabilidades conjuntas de excedencia empíricas que hemos medido contra aquellas que nos está estimando la Bain. Como veis, están ligeramente sobreestimadas, pero sigue funcionando muy bien el modelo.
Y bueno, por enseñaros un poquito los primeros resultados, una vez digamos ya hemos dado por calibrado nuestro modelo, uno de los puntos fuertes que tienen estos modelos es que yo puedo condicionalizar en la variable que quiera y ver cómo se comporta en el resto. En este caso, pues imaginemos que yo quiero saber qué pasa con el resto o cómo se comportan el resto de variables cuando para alturas de ola mayores a 1,25 metros, porque son aquellas que me generan daño a las estructuras y entonces tengo que, como persona que está al cargo, decidir, por ejemplo, qué tamaño de barco voy a limitar o cuándo realizar mantenimiento en función del número de barcos que pasan de esas características, etc. Entonces, dado que mi altura de ola primaria es mayor que 1,25 metros, lo que tenéis en la diapositiva es el cambio de la distribución que sufre la longitud del barco, la eslora. Y como podéis ver, bueno, pues se concentra, como podríamos esperar, en los valores más altos de las longitudes y bueno, la distribución acumulada pues obviamente se vuelve pues, más empinada. Y bueno, resulta que sí que tiene efecto como esperábamos. Sin embargo, cuando nos vamos al draft, que es la profundidad del barco que está sumergida, el que tiene que ver mucho con la carga, vemos que pues el efecto es bastante pequeño, ¿no? La distribución no cambia mucho, en la acumulada se ve muy bien y aquí sí que se mueve ligeramente hacia drafts más grandes, pero no tiene un cambio tan significativo como el que teníamos con la longitud del barco. Y luego la energía, el pico del flujo de energía, pues lógicamente la energía que tiene el evento tiene mucho que ver con la altura de ola primaria. Entonces vemos que cuando condicionalizamos hacia esas alturas de ola más grandes, lo que tenemos es una concentración de toda la densidad entre valores superiores a 10 kilovatios por metro. Es decir, toda la densidad se mueve hacia los eventos más grandes, que es lo que podríamos esperar, y la distribución cambia pues, de forma bastante radical. Y bueno, pues por acabar con unas conclusiones y un poco deciros un poco lo que estamos pensando a continuación, pues hemos elegido el modelo de la cúpula porque es un modelo muy flexible y la verdad es que por ahora nos está dando resultados muy buenos y muy prometedores. Y en cuanto al oleaje generado por barcos, pues bueno, lo que estamos viendo es que las dimensiones del barco tienen una gran influencia, era algo que más o menos sabía, pero no estaba como tal explicitado en la literatura. Sí que se sabía que el flujo energético está muy relacionado con la altura de ola y es algo que pues, estamos viendo y que se pone muy de manifiesto, tanto en los datos como en el modelo. Y luego, pues seguimos trabajando en los datos. Nuestros compañeros de Georgia Tech, que son los que han hecho la campaña de campo y que son los expertos pues, en sacar toda la información de esas señales de campo, etcétera, están preparando un artículo para publicar esta base de datos y pues, una metodología que están desarrollando pues, para, bueno, terminando de escribir, para procesar esas velocidades de los barcos, etcétera. Entonces, bueno, podría sufrir pequeñas modificaciones la base de datos, pero en principio parece que más o menos ya está sentada. Obviamente, queremos ajustar las paramétricas para poder inferir eventos que no hemos observado, aunque quizá no sea lo más relevante en este caso, pero bueno, siempre será interesante verlo. Y luego, posibles simplificaciones del modelo. Os he mantenido en la diapositiva aquí el modelo de la Vine para enseñaros que en los siguientes árboles en los que tenemos las cópulas condicionales, veis que se repite bastantes veces este término independiente. Quiere decir que, estas dos cópulas, en este caso, son condicionalmente independientes. Por lo tanto, siendo que tenemos en varias ocasiones cópulas independientes como aquello que mejor ajusta a mi modelo, podría ser interesante simplificar los árboles, o sea, reducir el número de árboles anidados que tenemos y ver si realmente son necesarios y hacen un cambio significativo sobre las probabilidades que estoy estimando. Si no, pues sería posible simplificar el modelo y bueno, pues reducir también los parámetros que tiene y si sigue funcionando bien, pues mucho mejor. Y luego otra cosa que queremos hacer es obviamente validarlo. Por ahora hemos calibrado con todos los datos que tenemos, pero también tenemos que validarlo. Entonces, de nuevo, nuestros compañeros tienen bastantes bases de datos y queremos validar con otra ubicación en el mismo río para ver si el modelo sigue funcionando tan bien como con los barcos que hemos utilizado para calibrar. Y hasta aquí la presentación y estoy aquí para las preguntas que queráis hacerme. Muchas gracias por escucharme. Muy bien, Patricia, muchas gracias por esta masterclass de probabilidad. Espero que no haya sido demasiado. Sí. Ha estado muy bien. Gracias por ajustarte también al tipo de presentación. Y nada, pasamos al turno de preguntas. Así que, bueno, pido a la gente que está conectada, que nos está viendo, puede dejar, ya puse algún par de mensajes, pero lo recuerdo ahora también, si quiere
ir escribiendo las preguntas, tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas, las iremos leyendo. Y para coordinar esta sección me acompaña Alicia Ross. Alicia, cuando quieras, si puedes coordinar esta sección. De acuerdo, gracias Manu. En primer lugar, darte la enhorabuena, Patricia, por la presentación, porque sin duda ha sido magnífica. Y bueno, como comentaba Manu, lo que vamos a hacer ahora va a ser dar paso al turno de preguntas, por lo que si tenéis alguna inquietud o os ha surgido alguna cuestión durante la presentación, os podéis sentir libres de escribirlas a través del chat y yo me encargaré de trasladárselas a Patricia. Entonces, como por ahora no hay ninguna cuestión en el chat, me voy a animar yo a lanzar la primera de ellas. Y bueno, como comentaba Patricia, habéis trabajado con datos empíricos procedentes de distintas fuentes. Me gustaría conocer si nos puedes comentar un poco, si sabes cómo se obtienen estos datos, qué instrumentación se emplea para la obtención de estos datos experimentales, porque como bien has comentado, hay previsto publicar un artículo referente a la campaña experimental, entonces, pues si nos puedes dar algún tipo de información o avanzar algo en ese aspecto. Bueno, yo no estoy en ese artículo de la campaña de campo, pero lo que te puedo contar, que es lo que me han contado mis compañeros, ellos lo que han instalado son Aquadops y lo que obtienen son los perfiles de velocidades y las presiones que tienen en campo en un punto concreto. Y eso luego lo trasladan pues, en la superficie libre que tienes y en el perfil de velocidades. Eso sería para sacar lo que serían las variables hidrodinámicas del oleaje. Luego lo que es el barco, la red ICE, lo que hacen los barcos es ir reportando su posición y tú conoces de ese barco también pues, las dimensiones que tiene, la velocidad a la que circula, etc. Entonces, hay que cruzar el tiempo en el que tienes el evento contra el barco que está pasando. Y luego tienes un modelo regional que están viendo también cómo mejorar el downscaling de un modelo regional a ese punto para estimar la corriente de marea y poder deducirla de la velocidad que ellos están viendo. De acuerdo, muchísimas gracias por la información. Dado que sigue sin haber ninguna pregunta entre los asistentes, te quería plantear también, conocer un poco qué expectativas tenéis sobre esta fase de validación que comentabas que tenéis previsto realizar. Pues a ver, las expectativas es que pues, una vez tengan publicada ya la metodología para procesar los datos, utilizar otra ubicación que está relativamente cerca para que las características sean comparables y bueno, esperamos que el modelo pues, sea trasladable a otros puntos, espero, después de todo el trabajo. Sí que nos gustaría simplificarlo porque yo también creo que cuanto más simple sea el modelo, más fácil va a ser pues, poder trasladarlo a otro punto y que pues, haya menos riesgo de sobreajustar el modelo a una ubicación. Pero bueno, sí que creo que pues, este modelo pues, será válido mientras estemos trabajando pues, en este mismo río, en el río Savannah, que tiene unas características concretas. De acuerdo, claro. Muchísimas gracias. Sí, Alicia, hay una pregunta en el chat. No, si me permites, respecto a esto, yo tenía una pregunta para Patricia también, respecto a cómo se puede, o cómo crees, Patricia, que se puede ajustar este modelo que estáis desarrollando a otras ubicaciones. O sea, ¿cómo crees que va a influir pues, que estéis estudiando, por ejemplo, un canal, en este caso de un río, con unas condiciones específicas, jugando con una altura de ola máxima concreta, pero, por ejemplo, tirando ya algo grande? ¿Crees que podría ser extrapolable, por ejemplo, a una ubicación más costera de un puerto, este tipo de análisis? Pues, a ver, en principio, los problemas que tenemos por los barcos no son en la costa. No son en la costa porque normalmente las estructuras que tú tienes en la costa ya están preparadas para alturas de ola, pues en el Mediterráneo fácilmente para 4 o 5 metros. Entonces, estas olas no suelen ser el problema. Luego también el modelo depende mucho de la física que tengas en un sitio. O sea, al final esto es un modelo probabilista, pero para mí un modelo, o sea, es bueno siempre y cuando esté representando la física que tiene detrás.
Entonces, en Costa hemos utilizado este tipo de herramientas, pero para otro tipo de cosas, como sería pues, las olas típicas que tenemos por mar de fondo, con otra estructura y otras variables, pero sí que lo que es el modelo, la metodología se puede llevar para modelizar la dependencia de otro tipo de problemas. Pero el oleaje en barcos, pues no, sinceramente no creo que sea un problema en el caso de la zona de costa. Si nos vamos a otro río, por ejemplo, sí que sería muy interesante ver pues, ese confinamiento que hemos dicho. En este canal, pues, la sección transversal no tenía mucho que decir, pero porque los barcos no están muy confinados. Sin embargo, en Hamburgo lo que estamos viendo es que parece que sí que tiene algo que decir en ese proceso. Entonces habría que adaptarlo un poco a la ubicación y a la física que tienes en el sitio. Y desde el punto de vista de la operabilidad, o sea, ¿cuál sería, digamos, la función principal de este tipo de modelos? O sea, entiendo que podría ser llevado a algún tipo de gemelo digital o incorporarse dentro de algún gemelo digital de toma de decisiones de en ciertos momentos qué barcos pueden pasar o cuando no, ¿no? Entiendo. No sé si puedes explicar sobre... Sí, normalmente con estos problemas lo que hacen es limitar la velocidad del barco. Normalmente lo limitan como a 12 nudos o así en Hamburgo y bueno, siempre está listo que va a 13 porque sabe que la sensibilidad del sensor pues es la que es, ¿no? Pero no tenían mucha más idea de qué medidas tomar para controlar esos daños. Entonces, la idea es dar más información de qué pueden hacer, ver qué pasa, o sea, decir, bueno, si limito el tamaño del barco, ¿qué pasa? Realmente voy a conseguir el output que yo espero, voy a poder limitar esas alturas de ola al nivel que yo espero. Cosa que también es poco realista porque no puedes limitar los barcos que pasan y eliminar aquellos que son más frecuentes para el transporte de contenedores. Pero bueno, yo creo que el objetivo sería utilizar estos modelos para ayudar a predecir cada cuánto y poder programar un mantenimiento. Darte una idea también de qué supervivencia tienen tus estructuras y tus márgenes. Estamos trabajando también, hablando con nuestros compañeros para ver esos modelos de erosión en los márgenes, porque ellos ahora mismo tampoco, digamos que no se creen mucho los modelos para estimar la erosión. Entonces, estamos trabajando en ver qué límites le ponemos a esas variables. Si tengo un flujo energético de 40 en el pico, pero eso es mucho, o sea, es poco, tengo que limitarlo a 20, a 25. Estamos aún trabajando en eso. No sé si te contesta la pregunta o te la he dicho muy abierta, pero bueno. No, está bien, gracias por la respuesta. Vale, continuamos con las preguntas del chat. La primera de ellas dice, ¿por qué se consideraron solo 6 variables en el modelo? Pues, a ver, cuanto más variables tengas en el modelo y más complejo sea, obviamente más tiempo computacional tienes, especialmente en la parte del ajuste. O sea, como he dicho, estamos hablando de 24.000 opciones. Cuando vas creciendo el número de variables, eso crece de forma exponencial y bueno, de hecho no se ha conseguido hacer nada con más de 8 variables en este tipo de modelos concretos. Y luego lo que hicimos, bueno, pues fue elegir eso, qué variables les interesaba a nivel de pues, mantenimiento, ver qué pasa con las estructuras y elegir aquellas que realmente tenían bien, o sea, ayudaban a explicar a nivel físico y aquellas que las que veíamos que había correlación. Cuando la correlación era 0, bueno, pues no la vamos a incluir porque realmente no me está aportando nada al modelo. Eso fue un poco una mezcla pues, de la física con lo que estábamos viendo en las observaciones para elegir las variables. De acuerdo, gracias. Luego Diego Casas nos pregunta, ¿las relaciones teóricas conocidas de ondas pueden asistir en el estudio de formulación de la Bain cópulas? Las relaciones teóricas son normalmente deterministas. En oleaje general por barcos hay, pero no hay tantas como estamos acostumbrados en oleaje normal de costas. Pero, a ver, desde luego tienen algo que decir porque nos están hablando de la física y al final, pues mi forma de pensar por lo menos es que al final un modelo pluralista estará muy bien, pero lo que tiene que estar enseñándote la física que hay detrás y tienes que saber la física que hay detrás y no tiene ningún sentido. Entonces, desde luego tienen algo que decir a la hora de pues, elegir las variables, hacerte una idea también de la literatura que tienes, o sea, de qué se ha observado en otros sitios. Y también van a ayudar obviamente a extrapolar cuando te cambies de ubicación. De acuerdo, gracias. A continuación, Gabriel Díaz comenta, hola, muy interesante el tema y muy buena la explicación.
han considerado incluir el número de Freud en el análisis de cúpulas como variable clásica para poder considerar o separar el régimen del flujo oscilatorio y tal vez separar físicas o familias distintas del shift waves? Pues por partes, no, la verdad es que el número de Freud no lo habíamos pensado. Al final no fue una de las variables que nuestros compañeros tuvieran en mente y tampoco los de Hamburgo. Se podría explorar, ¿por qué no? Y luego cuando hablas de separar las físicas de los distintos tipos de shift waves, aquí nos estamos centrando mucho en los barcos grandes, en aquellos que son pues, grandes portacontenedores, que son los que están generando los problemas. Quizás si tienes estás considerando una mezcla más importante, quizás sí que podría ser interesante para separar eso. Pero desde luego sí, ¿por qué no? ¿Por qué no explorar la posibilidad del número de Freud? De acuerdo. Vale, pues por ahora Sí, has o sea, dado Sí. entiendo que, aunque, o sea, al final el número de Freud es como una especie de, bueno, una especie no, es una relación de variables, pero yo creo que no, las que vi, algunas de ellas ya las estáis considerando, ¿no? Como el tema de velocidad. Sí. Así que entiendo que igual de alguna cierta manera la física en ese sentido la estáis ya cubriendo. Sí, pero bueno, sí que puede ser una manera de simplificar el número de variables que estás metiendo en el modelo. Sí que es verdad que a lo mejor pierdes un poco esa noción de pues, qué relación tiene la velocidad con la eslora del barco, cuando cambia uno contra la otra. Quizás estás perdiendo un poco esa posibilidad de ver cómo se relacionan las variables que tienes dentro del número de Freud. Pero si quieres reducir el número de parámetros, quizás es una buena opción. Y hablando de parámetros, bueno, comentaste que se ajusta el modelo muy bien, sobre todo desde el punto de vista del barco a lo que es su eslora, ¿no? Su longitud. Pero, ¿habéis considerado otro tipo de variables, por ejemplo, que se puedan limitar, como puede ser la carga o el peso del propio barco? O sea, puede ser como un factor que limite dentro de estos procesos. Estás hablando para incluirlo o sea, como en las políticas, vamos a decirlo así, como en la regulación de... Claro, porque explicaste que, por ejemplo, habéis hecho sobre todo el estudio y que se ha correlacionado muy bien para lo que es la longitud del barco, en el sentido de que para ciertas longitudes del barco, pues ciertos parámetros van cambiando y puede ser un factor limitante a la hora de decir, bueno, pues hasta tal eslora limito mi puerto o el canal. Pero ¿habéis considerado, por ejemplo, otras variables, incluir en el análisis otras variables, como puede ser la carga? Sí. A ver, todavía no hemos jugado 100%, porque aún estamos trabajando eso, en que estén asentados los datos, que los revisores tienen algo que decir la metodología y cerrar la base de datos para terminar de montar el modelo al 100%. Entonces solo hemos empezado a hacer algunos juegos con las variables. Realmente lo que se suele limitar es la velocidad a la que circula el barco. No se suelen limitar otras variables, porque al final si la naviera tiene barcos de un cierto tamaño, tú quieres que utilicen tu puerto para que te paguen. Sí. Y o sea, la carga del barco tiene algo que decir, porque al final cuanto más sección mojada tienes el barco, más agua va a desplazar. El resultado que he enseñado es, en concreto, cuando mis alturas de olas son más de 1,25 metros, ¿cuánto cambia esa distribución? Pero eso no quiere decir que para otros rangos no cambie más. Depende del valor en el que condicionalizo y el rango de alturas de ola que estoy considerando u otras variables, la carga puede tener mucho que decir. Entonces todavía estamos explorando el tema porque todavía estamos terminando de montar el modelo. Muy bien, muy bien. Y bueno, yo sigo preguntando Sí, sí, porque sí. me resulta fascinante, ¿no? Este tema. O sea, a nivel perspectiva, no sé si ya te hice esta pregunta o estaba incluida otra de mis preguntas, pero ¿cómo ves la aplicación final de este modelo? O sea, ¿cómo ves tú dentro de esta herramienta? Es verdad que estás en la TUDES desde el punto de vista más académico, pero si tuvieses que trazar una perspectiva de este tipo de modelos y su aplicación, ¿dónde lo ves?
funcional. A ver, yo lo veo en lo que es la programación de mantenimiento. O sea, al final creo que tenemos que adaptarnos a lo que hay ahora y bien pues que te ayude a elegir si tienes que construir una defensa nueva de tu margen o bien que digas, bueno, es que asumo que cada X tiempo tengo que mantener. O sea, por ejemplo, en el caso de Hamburgo tenemos unos espigones que están ayudando a fijar el margen y se dañaban muchísimo. Entonces lo que estamos trabajando pues es un poco ver eso, qué supervivencia tiene mi espigón, de modo que yo puedo preparar un mantenimiento y decir, bueno, es que yo sé que una vez al año tengo que ir y tengo que echar más piedra y asumirlo porque quizás económicamente y ambientalmente es más factible que otra solución. Bueno, creo que van apareciendo más preguntas. Ahora la gente se va animando. Sí, bueno, yo le quería preguntar a Patricia, actualmente, ¿con qué frecuencia se llevan a cabo estas labores de mantenimiento? Pues hasta donde yo sé, en Georgia no hay. Porque es más que nada que van viendo que se erosiona el margen y pues le dicen a la universidad qué hacemos. Hasta donde yo sé, de nuevo, no soy yo la que está en contacto con ellos. En Hamburgo sí que se hicieron, o sea, los espigones se hicieron un par de prototipos con distintas geometrías para ver cuál aguantaba más. Acabaron al año todos destruidos y tuvieron que hacerlo con unos elementos con las piedras más grandes que tenían disponibles y han conseguido encontrar un equilibrio en el que pues creo que es una vez cada año, cada 2 años, añaden un poco de piedra y ya está. Estupendo. Vale, pues te comento, ¿qué modelos además de Bain cópulas se pueden considerar como alternativa para caracterizar la distribución multivariada de probabilidad? ¿Cuáles serían sus ventajas o desventajas con respecto a las Bain cópulas? Pues, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho, eso es lo que estamos utilizando en Hamburgo, con redes bayesianas basadas en cópulas gaussianas. Que esto es, cuando he enseñado la imagen de las cópulas, he dicho, bueno, veis que es asimétrica, entonces no podemos utilizar la cópula gaussiana. Bueno, pues si esa dependencia puedo asumir que es simétrica y tiene esa forma tan bonita de elipse, entonces puedo utilizar redes bayesianas. Es un modelo mucho más sencillo porque está basado en densidades gaussianas. Computacionalmente es mucho más rápido y bueno, también lo trabajamos mucho y es más sencillo al final, no tienes todo, solo tienes un grafo, no tienes una serie de árboles anidados y entonces hace que sea bastante más sencillo. Eso, por ejemplo, es una posibilidad. De acuerdo, muchas gracias. Por otro lado, Gabriel Díaz te pregunta, ¿han considerado la distribución de distancias de las trayectorias, de las distancias de las trayectorias ICE de tu base de datos de barco con respecto a la posición de tu instrumento? Tal vez no tenga mucha relevancia para tu canal, pero para ciertas distancias más grandes, la altura principal puede variar notablemente. O sea, sí es algo que de alguna forma hemos tenido en cuenta al separar los sentidos de circulación de los barcos. O sea, hemos dicho que tenemos un margen que es el que está siendo erosionado, entonces estamos midiendo cerca de ese margen y estamos teniendo en cuenta que los barcos que pasan cerca. No he mirado cómo distintas son las distancias. Nuestros compañeros creo que nos dijeron que no había demasiada diferencia, pero podríamos echarle un ojo. Pero hemos limitado eso porque obviamente, como bien dices, o sea, si el barco está mucho más lejos, la onda se propaga y cambia. Y de hecho, bueno, sí que he hecho comparaciones de perfiles de velocidad, etcétera, de los dos sentidos y de hecho son totalmente distintas. O sea, la distribución es muy, muy distinta en ambos sentidos y por lo tanto no se podrían mezclar porque no tienen nada que ver. Bueno, gracias. Yo tengo otra pregunta para Patricia. Antes hablábamos hablaba sobre todo de la aplicación futura, pero hablando de futuro, ¿cómo influirían variables tipo, y esto es evidentemente un caso hipotético que había que estudiar, o entiendo que se tendría que estudiar, que no lo habéis hecho, por ejemplo, temas como subida del nivel del mar por efectos de cambio climático dentro de estas estructuras? Porque al final entiendo que se está considerando un nivel del mar o incluso de marea dentro de cierto rango, pero en un futuro puede cambiar, ¿no? Y afectar de forma más severa a estos estudios. Sí, bueno, una de las
una de las cosas que he dicho, ¿no? Que en este caso la sección transversal del canal, la sección mojada, no nos aparecía como una variable importante, pero en Hamburgo sí. Entonces, obviamente, ese nivel de agua, esa sección mojada, si te cambia el nivel, te ha cambiado. Entonces, tendrías un cambio bien en el factor de bloqueo o bien en la sección transversal del canal y pues cambiaría algo la física del fenómeno. Cuanto más confinado esté el barco, la física es, bueno, en función del confinamiento tienes una física distinta. Entonces ahí tienes algo distinto. Y luego, pues obviamente, si por lo que sea te afecta también a las corrientes, etcétera, pues todo eso sí que obviamente tiene efectos. Ok, ok. Gracias, Patricia. Bueno, pues no sé si vamos a dejar un minutillo más por si alguien quiere dejar una última pregunta o últimas preguntas. Si no, bueno, yo te quiero agradecer, Patricia, la presencia y haberte atrevido a pasarte por estos webinars. Muy interesante el trabajo que estoy desarrollando en Tudel. Y bueno, no sé cómo te ha parecido, cómo te has sentido en este webinar. Ah, muy bien, yo encantada de trabajar contigo, ya lo sabes. No, muchas gracias por invitarme y por la organización. La verdad es que lo hacéis todo muy fácil. Nada, nada, por nuestra parte, sobre todo agradecer a la IHR por darnos este espacio, digamos, sobre todo que se encargan de organizar todo lo que es el webinar, la reunión de Zoom, el formulario de inscripción, etcétera, etcétera, lo que para nosotros luego nos hace todo mucho más fácil. Y nada, si no hay más preguntas, yo creo que ya llevamos un buen rato de modelos probabilistas hablados. Podríamos hablar mucho más. Yo tengo, ya sabes que... Oh, bueno, ojo, pregunta de última hora. Nos pregunta Osvaldo, pregunta para los organizadores. No sé, sí. Nos podéis hacer preguntas también a los organizadores, sin ningún problema. No sé qué nos querrá preguntar. Yo creo que sería la primera pregunta que va dirigida hacia los organizadores. Siempre hay una primera vez. Si es sobre este webinar, quedará grabado dentro de... Ah, vale, sobre el número de participantes. Bueno, pero antes de contestar esa pregunta, recuerdo que está siendo grabado este webinar y va a quedar subido en unos días al perfil de YouTube de la IHR Secretaria, dentro de la lista de webinarios de la Spain YPN. ¿Y sobre cuántos asistentes ha habido? Pues ha fluctuado el número. Yo creo que de media estuvimos incluyendo a los panelistas, sobre 16, 17 personas conectadas, pero hubo picos de 20. Entonces, el número total, pues tendríamos que ver. Por lo que nos comentaba Carmen de la IHR al inicio, había solo unas 30 personas inscritas. Así que, pues nada, pero normalmente este tipo de webinars, como le comentaba a Patricia, al final, pues al quedar grabados, pues siempre surge interés muchas veces a posteriori, porque como sabemos, no todo el mundo puede, está limitado en horario muchas veces, así que pues luego se puede compartir el enlace, por supuesto es accesible para quien lo quiera ver repetido y nada, muchas gracias de nuevo Patricia, gracias Carmen, gracias Alicia por colaborar en un webinar más y nada, yo creo que podemos poner punto final. Alicia, no sé si quieres añadir algo más. No, yo por mi parte darle las gracias a Patricia por acompañarnos en el día de hoy y sobre todo a los asistentes por su participación y colaboración. Y como ya hemos visto, pues ha suscitado mucho interés la presentación y eso es de agradecer. Sí, ha sido uno de los webinars con más preguntas. Normalmente yo suelo meter caña a Patricia, como ya puedes ver, suelo hacer bastantes preguntas porque siempre me parecen muy interesantes las presentaciones. Y nada, último recordatorio, vamos a hacer un parón en nuestros webinars por el verano. El siguiente webinar, que ya lo tenemos casi cerrado, falta por fijar fechas, será en el mes de septiembre. Nos acompañará un amigo común de Patricia y mío, que es Antonio Moreno,
presentando su trabajo también por tierras holandesas. Así que nada más, gracias a todas por estar en esta reunión, este webinar. Y nada, con esto nos despedimos. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao.